Mantener el equilibrio del gasto público no es una tarea fácil, ni siquiera para un país económicamente estable como Suiza. Un ejemplo, el costo de la infraestructura. Pese a que el mantenimiento de redes viales, vías férreas, escuelas y hospitales es más o menos constante, el dinero para cubrir esos gastos no lo es. Los ingresos, especialmente los obtenidos vía impuestos, pueden subir o bajar mucho y en cualquier momento, dependiendo de la coyuntura económica. Durante los años de bonanza, el Estado recauda mucho dinero, pues el trabajo y los salarios son estables y las compañías pagan más impuestos con el incremento de sus ganancias. Esto no ocurre en una recesión. Cuando las cosas se ponen difíciles, los gobiernos pueden pedir dinero prestado, y es lo que Suiza se vio obligada a hacer durante la primera parte del siglo. Una recesión la obligó a desembolsar sumas importantes para apuntalar las compañías estatales, como los ferrocarriles federales. El resultado, más deuda pública. De 38.000 millones de francos en 1990, se disparó a 130.000 millones de francos en 2005. Pero la deuda tiene un precio. Hay que pagar los intereses a los acreedores, un dinero que ya no puede dirigirse al cuidado de carreteras, vías férreas, escuelas y hospitales. Y si la recesión asoma su horrible rostro una vez más, la montaña del débito crece. Aquí la democracia directa en Suiza entra en juego. En 2001, el gobierno preguntó a la ciudadanía si apoyaba el sistema de freno a la deuda para reducir este lastre. Este plan de austeridad se aceptó y el freno se aplicó a partir de 2003. Desde entonces, lo que salió en forma de gasto público no pudo volver a exceder lo ingresado a través del cobro de impuestos. Así se evita que crezca el endeudamiento, pero el freno a la deuda va más allá. Toda la deuda acumulada debe ser pagada gradualmente en los años de auge económico. ¿Cómo hacerlo? En lugar de centrarse en el balance presupuestario de un año determinado, se estudia todo un ciclo económico de forma más amplia, considerando sus periodos de altos y bajos a lo largo de varios años. En tiempos de vacas gordas, las finanzas gubernamentales deben cerrar el año en números negros, y en tiempos difíciles se permiten los números rojos. Al final del ciclo, las cuentas deben alcanzar un equilibrio que impida un aumento en la carga de la deuda. El superávit se usa para pagar la deuda. ¿Y cómo le ha ido a Suiza tras más de 10 años de aplicar su sistema de freno a la deuda? A finales de 2012, su suma de pasivos se había reducido a 18.000 millones de francos. Pero no todos creen en las virtudes de esta fórmula. Algunos consideran que este freno al gasto público afecta a los servicios públicos. Argumentan que los trenes son menos puntuales que nunca y que la red de carreteras está cada vez más congestionada, incapaz de seguirle el ritmo a una población que crece. Y hay menos dinero disponible para combatir el impacto del cambio climático. Y el freno a la deuda aún no ha pasado por una prueba de fuego. Suiza no se vio realmente afectada por la severa recesión que azotó a sus vecinos en Europa y a otras regiones en años pasados. Los defensores del freno a la deuda afirman que fue precisamente gracias a este mecanismo que Suiza capeó la recesión, debido a que una deuda menor se tradujo también en una disminución en el pago de intereses. Pero ¿qué pasa si esto no es cierto? Si bien es posible un gasto de emergencia, aún así el gobierno está maniatado y no puede hacer mucho para estimular la economía, ya que en cuanto haya más ingresos, el freno a la deuda obliga al país a pagar pasivos. ¿Durante cuánto tiempo Suiza podrá aplicar su arma maestra para mantener un presupuesto equilibrado? ¿O debería dejarla de lado para permitir un mayor gasto público? El debate continúa.